Bien, creo que todos tienen sus carpetas. Ahí está el programa. Lo único que nos falta anotar ahí serían los hermanos que estarán dando las diferentes lecciones, salvo que está Jaime y Nelson ahí ubicados. En la primera hoja les queremos dar la bienvenida. Queremos que cada uno de ustedes se sienta parte de esta familia que es la iglesia, el pueblo de Dios. Como dice ahí Efesios 2:19, ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos, dice el texto, y miembros de la familia de Dios. Estamos muy contentos de comenzar una especie de carrera espiritual que va a ir creciendo paso a paso. Vamos a dar 6 niveles, cada uno va a ser un poquito más exigente que el anterior. Y la idea de la iglesia, del cuerpo pastoral, de los colaboradores, es que cada uno de nosotros se transforme en un miembro activo de la iglesia, en un servidor. Sabemos que la gran mayoría de los hermanos trabajan y participan en algún ministerio, cosa que es no tan inusual en todas las iglesias. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor por todos los hermanos que trabajan, que colaboran en diferentes áreas. Pero, como siempre, hay algunos a los que hay que animar, así que este estudio es para que cada uno de nosotros se sienta fortalecido, siga creciendo y además para animar a aquellos a descubrir sus dones y a ser un fiel siervo para el Señor. Como dice el Salmo 119, 133, solamente con la palabra de Dios nosotros podemos ordenar nuestros pasos y crecer en la vida cristiana. Así que ustedes tienen su lapicera, cada uno tiene su carpeta y vamos a comenzar. Dice ahí que hay preguntas para contestar. El título de esta lección es La seguridad de la salvación. Ustedes saben que hay mucha gente que no tiene seguridad de su propia salvación. Y vamos a ir a través del estudio viendo pasos firmes para saber que tenemos una salvación segura, porque la salvación no depende de nosotros, no depende de nuestros sentimientos, sino que depende de Dios. Y como dice el punto 1, el entendimiento, los pasos esenciales para el crecimiento, para cuando un nuevo creyente se convierte, es entender el plan de Dios para la salvación y tener plena seguridad de su salvación. Bueno, esto se lo podíamos preguntar a cualquiera. Nosotros vamos por las calles y le preguntamos a alguien, si hoy morís, ¿estarías seguro que vas al cielo? Bueno, la gente daría un sinfín de respuestas. Ahora, vamos a hacerla personal y cada uno ahí va a poner con su lapicera y va a hacerle un círculo en lo que le parece a él que está sintiendo. Si vos murieras hoy mismo, ¿estarías seguro que irías al cielo? ¿Seguro que irías al cielo? Como dice el apunte, una de las áreas del ataque de Satanás en nuestra vida espiritual es la sugerencia de que no estás seguro de que vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida espiritual fluctúa, ¿no? Va y viene, sube y baja, se va para un lado y se va para el otro. Hay días y hay semanas y hay meses que estamos bien con el Señor, que tenemos comunión con los hermanos, que estamos bien en la iglesia, pero hay etapas de nuestra vida que tenemos problemas y al revés de buscar al Señor en los problemas, a veces nos alejamos de Él. O a veces tenemos problemas con algún hermano y nos alejamos de la iglesia porque no queremos ver a tal o cual hermano. O tenemos problemas porque no estamos de acuerdo en algún aspecto que se enseña en la iglesia y entonces nos apartamos un poquito del grupo al que estábamos yendo. O sea, por un sinfín de razones, a veces Satanás nos pone esa duda, porque no estamos viviendo como Dios quiere, entonces nos hace dudar y nos dice, así que vos te creés que sos cristiano como estás viviendo, vos creés que lo que hiciste aquella vez fue real, fue verdadero. Entonces uno empieza a dudar de su salvación y ya no está bien seguro que si en ese momento llegara a morir, si iría al cielo o no. Y la verdad es que vamos a ver, y como ustedes saben, Satanás es el padre de ¿qué? De mentira. Él es mentiroso desde el principio, es el padre de mentira. Y él más que nadie nos puede hacer dudar de nuestra salvación. Ahora,
hay un texto que está ahí escrito que tiene que ser para nosotros un ancla para nuestra alma, que tiene que ser un mural, tenemos que grabarlo en piedra en nuestro corazón, en nuestra alma. Y dice Juan 5:24, vamos a leerlo todos juntos, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Jesús, el que oye mi palabra. Él le hablaba a los judíos que estaban escuchando su palabra, sus mensajes, sus parábolas, su ministerio. Y Jesús dice algo interesante, y cree no a él mismo en este pasaje. Él dice, ¿y cree a quién? Al que me envió. Porque Jesús decía que Dios lo había enviado y que él tenía plena comunión con él. Y hacía todo lo que el Padre le indicaba que él hiciese. Y no hacía nada que el Padre no estuviera de acuerdo. Entonces Jesús le dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, si nosotros nos ubicamos en ese texto, Jesús no estaba hablando ahí de la cruz, porque Jesús no había muerto, ¿verdad? No había necesidad en ese tiempo de que el judío, no había explicación para que el judío creyera en un sacrificio por el pecado, porque Jesús no había muerto. Pero fíjense cómo Jesús les prometía la vida eterna. El que oía su palabra y solamente creía en el que le había enviado, tenía vida eterna. Y hay un aspecto negativo, no vendrá condenación. Y un aspecto positivo, ha pasado de muerte a vida. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser que solamente con escuchar a Jesús y creerle a Dios que le había enviado, pudiera ser que la gente tenga vida eterna? Bueno, el que escuchaba a Jesús, ¿escuchaba a quién? A Dios. El que creía lo que Jesús decía, estaba apto para salvarse. ¿Por qué? Porque Jesús decía que Él había venido al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a cada uno que creía en Él. Pero vamos a seguir avanzando, le creé ahí una duda. Dice el próximo texto, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Y un aspecto negativo, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, cada persona, usted puede leer conmigo ahí, ¿no? Vos. Cada persona que ha recibido a Cristo puede tener esta misma seguridad. Para estar seguro de que es salvo, solo hay dos cosas que tenemos que cumplir. Y ahí vamos a entrar en un poco más a leer la Escritura. Dice que solo hay dos cosas que hay que cumplir. Una es las condiciones de la salvación y poner toda nuestra confianza en Dios. Vamos a buscar ese pasaje hermoso de Hechos 20 y 21, que aclara perfectamente los dos aspectos que nosotros tenemos que considerar y que cumplir para ser salvos. Quiero que alguno lo lea bien fuerte. Hechos 20 y 21. Cualquiera que lo encuentre. ¿Alguno? Pablo estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso y él le decía, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí por favor completan lo que dice el versículo. Y estas son palabras claves, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento tiene que ver, la palabra griega es metanoia, es difícil, un poco difícil escribirla, pero tiene que ver con un cambio de mente. Significa tener
otra mente. Si quieren apuntarlo ahí, arrepentimiento es cambiar de mente, tener otra mente. Y con respecto a tres cosas, uno cambia de mente cuando se arrepiente. Con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto a uno mismo. Si quieren apuntarlo sería bueno. Es tener otra mente, cambiar de mente con respecto a tres cosas. A Dios, al pecado y a uno mismo. Luego dice, arrepentirse quiere decir que nos dimos cuenta que somos pecadores y que por lo tanto estamos separados de Él. Cuando uno se arrepiente, cambia su manera de pensar, cambia su mente con respecto a Dios y ya se da cuenta de que Dios es tan santo que no puede tolerar el pecado. Cambia de mente con respecto al pecado y se da cuenta que el pecado que hay en su vida lo condena. Se da cuenta que Dios no puede aceptar el pecado. Y cambia de mente con respecto a uno mismo porque se da cuenta que es un pecador y que es culpable delante de Dios. Estas tres cosas tienen que suceder cuando uno se arrepintió de sus pecados. Uno se da cuenta que es pecador, confiesa sus pecados. Automáticamente cuando uno se da cuenta que es pecador, que es culpable, ¿qué hace? Pide perdón, pide perdón. Y entonces no solamente pide perdón, sino que el acto seguido es poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en la persona y en la obra ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y uno cuando se arrepiente y pone esa fe también en Dios que envió a Jesús. Y también se da cuenta de que Jesús es Dios que vino a morir y a pagar el precio por nuestros pecados. Y entonces se produce en la persona reacciones en los tres aspectos que tienen ahí abajo. En el intelecto, en las emociones y en la voluntad. En el intelecto porque la mente actúa y la mente, nosotros nos damos cuenta, reconocemos la culpa que tenemos. ¿Se acuerdan que arrepentirse es cambiar de mente con respecto al pecado? Entonces entendemos que aparte del Señor Jesucristo no hay otra esperanza. Comprendemos que como dijo Cristo en Juan 14:6, Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Pero también hay personas que se emocionan. Y yo me acuerdo que me emocioné cuando recibí a Cristo en el corazón. Y claro, porque uno está con el corazón compungido y siente la culpa del pecado, ¿no? Siente la necesidad de un Salvador. Y no es que va a llorar y va a inundar todo, pero hay lágrimas que brotan de un corazón dolido, de un corazón que siente la culpa del pecado y que ve en Cristo y sus brazos abiertos un amor que es tan grande que no lo puede soportar y no puede entender cómo una persona santa vino a morir por alguien que es pecador, que es indigno, que es culpable, ¿no? Por eso el arrepentimiento y la fe están sumamente relacionadas. Entonces ponemos nuestra confianza en Dios. No es que yo pongo mi confianza en lo que sentí en esa mañana y porque lloré un poco y porque me lamenté un poquito, soy salvo, como dice, ¿no? Después. La salvación no depende de eso, no depende de mi sentimiento. Pero me hace pensar que hubo algo genuino, ¿no? Que hubo algo de verdad que lo sentí en mis emociones. Y bueno, cambia mi voluntad. ¿Por qué? Porque cambia mi opinión respecto a Dios. Ya Dios no es un hombre anciano de barba que está allá arriba y que no tiene nada que ver conmigo, sino que es alguien que descendió en la persona de Cristo y que murió por mí y que entregó su vida en la cruz, que derramó su sangre y que me quiere salvar, que vino a buscarme a mí, ¿no? Que vino a buscar y a salvarme a mí y a vos, que estábamos perdidos. Entonces ponemos toda nuestra confianza en Cristo. Según Juan 8:34, ¿cómo describe el Señor hablando con los judíos al hombre que hace pecado? El hombre cuando está lejos de Dios, dice
Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros, ahí pueden completar, nosotros y cualquier persona que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que no tiene una fe que le ha llevado a la salvación, porque hay diferentes tipos de fe, ¿no es cierto? La gente cree en un montón de cosas, pero no es la fe salvadora que lo lleva a Cristo, que lo lleva al arrepentimiento, es otro tipo de fe. Entonces, usted y yo, vos y yo, antes de conocer a Cristo, y si no tenemos a Cristo, estamos en esta condición. Somos esclavos del pecado. Y el versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la persona que rehúsa creer en el Hijo de Dios, que no cree en el Hijo de Dios, morirá ¿en dónde? En sus pecados. Y ahí sí, que si muere en sus pecados, sin haber tenido un encuentro personal con Cristo, sin haberse arrepentido y sin haber recibido a Cristo en el corazón por la fe, hay un solo camino, y ese camino es la condenación, es el infierno, ¿no? Ahora, ¿qué privilegio que tenemos nosotros? Cada uno de nosotros, la Biblia dice que fuimos elegidos por Dios. Algunos le tienen terror a la doctrina de la elección, ¿no? Y hay mucha discusión a raíz de esto, la doctrina de la elección. Dios nos elige para la salvación, pero está en toda la Escritura. Y no entendemos cómo es que Él elige, pero también Él acepta al que viene a Él, ¿no? No se entiende, porque si Él elige, solamente van a venir los que son elegidos. Pero sin embargo, la puerta del Evangelio está abierta ¿a dónde? ¿A quién? A todo el mundo. Y todo el mundo puede creer si pone su fe en Cristo. Pero eso no quita que seamos elegidos. Y que Dios haya elegido en la antigüedad ¿a quién? A un pueblo de entre todas las naciones, al pueblo de Israel. Pero si uno va más atrás, se da cuenta de que Dios eligió al padre de la fe. ¿Quién era? Abraham. Dios eligió a Abraham cuando estaba ¿dónde? En Ur de los Caldeos, una nación re pagana, recontra idólatra. Sin embargo, Dios eligió a Abraham y de ahí lo trajo y hizo de él un pueblo, un gran pueblo. Así que Dios tiene la soberana voluntad de elegir y de hacer como Él quiera. Y ninguno de nosotros podemos cuestionar a Dios y decir, Él es injusto. Porque dice Pablo, no vamos a entrar en esto, pero dice Pablo, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Antes vos sos el que estás pensando mal de Dios. Dios no es injusto, pero Él nos eligió. Somos unos privilegiados porque Él nos eligió si una vez recibimos a Cristo en el corazón. Ahora, seguimos acá, Juan 3:36. ¿Qué sucede a la persona que rehúsa creer? Según Romanos 36, no verá ¿qué? La vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Y dice también Romanos 1:18, pueden agregarlo ahí, Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda clase de maldad y de impiedad de los hombres. Cada persona que está lejos de Dios está bajo la ira de Dios. Y hasta que no llega a Cristo, hasta que no escuche el Evangelio y no se arrepiente de sus pecados y confiese por la fe a Cristo como Salvador, va a seguir bajo esa ira. También dice 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesús nos libra de la ira venidera. Pueden anotar 1 Tesalonicenses 1:10, ahí al lado de Romanos 1:18. Y si quieren lo buscamos. Dice que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios. Y dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Claro, cuando uno viene a Cristo y deja los ídolos y se vuelve a Dios, Dios nos libra de la ira venidera. Ya no estamos bajo la ira de Dios, no somos más hijos de ira. Somos hijos de Dios y disfrutamos
de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿quién puede quitar nuestros pecados? Según Juan 1:29, un versículo que lo sabemos de memoria. Juan vio a Jesús y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Ahora, Juan 8, fíjese Juan 8, 31, 32 y 36. Si querés, podés apuntarlo ahí también al lado. Juan 8, 31. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dice en 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libre. En otro pasaje el Señor dijo, yo soy la verdad. ¿Quién es entonces el que hace libre a la persona? Jesucristo. Porque Él es la verdad, Él es la vida. Fíjate en el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro, Él es la verdad. La verdad nos hace libres. Cristo nos hace libres. Él es el Hijo de Dios, el que nos liberta. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la Escritura? Vamos a ir a 1 Juan, un libro tan práctico. 1 Juan capítulo 5. Si bien es cierto que parecería que es el propósito del libro de Juan, sin embargo es el propósito de la Escritura también. Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito, dice el Espíritu Santo a través de Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para dos cosas. Primero, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y segundo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo hombre. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otro mediador. Entonces, el propósito de la Escritura es que para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan, en ese libro, va a dar un montón de evidencia de aquellos que conocemos la verdad, de aquellos que somos de la verdad. Es un tema para otra ocasión. Pero también no podemos dejar de lado 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, ahí pueden anotarlo, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada, soplada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero lo estoy errando ahí, así que vamos a buscarlo. 2 Timoteo. Primera. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ahora viene, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra, o equipado para toda buena obra. Así que ese es el propósito de la Escritura, que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, que creamos en el Hijo de Dios y que seamos aptos y preparados para toda buena obra, que como dice Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Van bien? ¿Voy muy rápido? ¿Pueden escribir bien? ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende bien? No voy a preguntar si hay alguna pregunta, porque las preguntas van para después, o van por escrito si hay alguna pregunta en especial. Seguimos. Es importante, dice el apunte, conocer y saber que, como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo pone certeza en nosotros de que somos hijos de Dios. Pero, como dice también ahí,
debemos demostrar con nuestra nueva vida, como hijos de Dios, una verdadera transformación, un verdadero cambio, ¿no? Y por eso, Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿se acuerdan? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La persona que viene a Cristo, la persona que se arrepiente, pone su fe en Cristo, no es emparchada por Dios, sino que es regenerada por Dios, tiene una vida nueva. Y algunos resultados de esos están ahí en el pasaje de 1 Juan 3, del 3 al 7, y se lo dejo como tarea para que lo estudien en su casa. 1 Juan 3, 3 al 7. Arrepentirse, como dije antes, es cambiar de mente o también dar media vuelta. O sea, si íbamos para un lado, significa ir para el otro, ¿no? Entonces, teníamos un pensamiento de Dios, pero ahora tenemos otro. Teníamos un pensamiento en cuanto al pecado, pero ahora tenemos otro pensamiento en cuanto a él. Teníamos un pensamiento en cuanto a nosotros mismos, pero ahora tenemos otro pensamiento respecto a nosotros mismos. Entonces, es reconocer que andamos mal. Si antes creíamos que estábamos bien, ahora estamos mal. Confesar a Dios que andamos mal. Porque antes no confesábamos nada a Dios, porque no lo teníamos en cuenta. Pero ahora sabemos que Él es santo y que Él necesita que nosotros confesemos, que Él nos ofrece perdón. Y por último dice, abandonar nuestro mal camino. Claro, nos damos cuenta que nosotros estábamos mal, que andábamos por un mal camino y ahora lo abandonamos, ¿no? Es como que nuestra voluntad queda sumamente afectada en eso. Y pueden anotar, si quieren ahí, Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19, yo se lo voy a leer. Fíjense lo que hace Dios con nosotros. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Capítulo 36, también pueden anotar. Capítulo 36 de Ezequiel, versículos 26 y 27. Ezequiel 11:19, Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace Dios cuando una persona se salva. Eso es lo que quería hacer Dios con Nicodemo, que no entendía cómo era, y era un maestro, un religioso, estaba en lo más alto de la ley y de la religiosidad. Un maestro de Israel, no sabía cómo ser salvo. Entonces el Señor le dice, tenés que nacer de nuevo. Y entonces, ¿se acuerdan? Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba preguntando una tontera, pero quería que Jesús le explique. Entonces, Dios le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento viene de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe dónde viene ni dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Vos no podés por ti mismo nacer de nuevo. Nadie de nosotros nació porque quiso. Nadie estaba dentro del vientre de su mamá y estaba diciendo, no quiero salir todavía, estoy cómodo acá, me gusta el líquido acá, estoy bien alimentado, me trata bien mamá, siento la voz de mi papá que me canta, en mi caso, ¿no? Y por eso no quiero salir, canta horrible. No, nadie de nosotros estuvo pensando, ahora voy a salir, ahora voy a nacer. Nadie decidió el día que nació. Por lo tanto, tampoco nadie decide nacer de nuevo espiritualmente si no es porque Dios nos llama. Jesús dijo, lo vamos a ver después, que si el Padre que me envió no los trajere, ninguno vendría a mí. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo ese ejemplo. Porque nadie puede elegir nacer cuando nació. Y en un sentido,
Nadie puede elegir nacer espiritualmente. No hay mérito humano en nacer espiritualmente. Dios es el que nos llama. Dios es el que pone fe en nuestro corazón para recibir lo que Cristo nos ofrece. Bueno, pero esto es discutible, así que sigamos. Como dice el apunte, al querer nosotros dejar nuestro mal camino, nos damos cuenta que a veces nuestros pecados nos sujetan, nos tienen como agarrados, ¿no? Qué difícil es para una persona que vivió mucho tiempo, muchos años en pecado, liberarse de todo eso, ¿no? Y dejar todos los malos hábitos. Se produce un cambio de a poco, ¿no? Una persona que era adicta a las drogas y viene a Cristo, le cuesta un montón al final liberarse. En el momento se libera rápido, pero luego Satanás lo vuelve a tentar, y los amigos también, el mundo, ¿no? Y como que es difícil resistir, ¿no? Y así con cada uno de nosotros, aunque no estemos adictos a una u otra cosa, nos es difícil a veces soltarnos de nuestro pecado. Pero entonces dice, necesitamos a alguien que sea más fuerte que el pecado. Y solo Cristo es esa persona. Solo Él ha muerto en la cruz, solo Cristo ha resucitado. Por tanto, solo Él nos puede salvar. Claro, esto es para una persona que no tiene a Cristo todavía, ¿no? Si hubiera alguna persona acá que no puede librarse del pecado, solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Y hay que invitar a Cristo a venir al corazón. Como dije antes, hay que arrepentirse, recibirlo por fe como Señor y Salvador y creer, depositar toda nuestra confianza en Él. Solamente así podemos llegar a ser hijos de Dios. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, un pasaje muy usado para predicar el Evangelio, en realidad Él se lo dice a una iglesia que estaba dejando afuera al Señor. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué está diciendo? Si te falta comunión conmigo, déjame entrar. Yo estoy a la puerta de tu casa, pero no puedo entrar porque vos no lo permitís. También se aplica a la persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Pero cuánto más a nosotros, que a veces nos parece que Dios está lejano y que que no tenemos comunión con Él, que no tenemos esa realidad, esa tranquilidad, esa paz que disfrutamos muchas veces. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta, yo estoy tocando a tu puerta, estoy afuera. Ahí se escucha más. Estoy afuera, pero el problema es que vos no tomás el picaporte y no me dejás entrar. Y Él no va a forzar a nadie, ¿no? Entonces, queridos, cuando nosotros nos sentimos lejos del Señor, lo que tenemos que hacer es abrir la puerta, invitarlo a entrar a Él. Y dice que Él va a venir y va a cenar, Él con nosotros y nosotros con Él. Es decir, va a haber una comunión, va a haber una relación, va a haber un diálogo y toda nuestra vida va a ser diferente. Nadie que tiene un encuentro con el Señor es la misma persona, ¿no? Nadie. Porque Dios, es imposible que el Señor Jesús no cambie la manera de pensar de cada uno. Así que ahí puede anotar ustedes qué entiende, o vos qué entendés por el versículo anterior. No hay una respuesta que sea perfecta. Cada uno pone lo que entiende. Jesús quiere tener una relación íntima con nosotros. Y la pregunta es, ¿has invitado a Cristo a venir a tu vida para perdonar tus pecados y tomar posesión de tu ser? Juan 1:13 dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, ninguno de nosotros puede llegar a ser hijo de Dios por nuestra propia voluntad. Dice que es una obra exclusiva de Dios. Y no podemos obtenerlo, como dije, por herencia, o esta es otra cosa que no dije, ¿no? No es por voluntad de sangre, es decir, por herencia sanguínea. Nadie viene a ser cristiano por herencia, porque su papá o su abuelo era cristiano. Ni tampoco por voluntad de carne, es decir, por un esfuerzo que uno mismo haga en beneficio propio. Esto habla de buenas obras. Ni tampoco de voluntad de varón, es decir, por alguna cosa que otra persona tenga voluntad de hacer a favor nuestro. Es decir,
Yo no puedo hacer que Joel sea hijo de Dios, aunque yo quiera hacerlo, aunque él ya lo es, pero si no lo fuera, yo no puedo orar y entregar mi vida para que él lo sea, porque depende de cada persona, ¿no? Pero tampoco nos damos cuenta de que si Dios no viene a nuestro encuentro, si Dios no nos llama, es imposible que nosotros hubiésemos respondido a su llamado. ¿Cuánto tenemos? 5 minutos. Terminamos con la reflexión final. Dice Juan 3:16, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿y cuál es la parte negativa? No se pierda. Y la parte positiva, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice, el que en Él cree, positivo, no es condenado, negativo. Pero el que no cree, la parte negativa, ya ha sido condenado, la parte positiva, ¿no? El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Juan 6:37. Esto voy un poco rápido, pero si quieren lo pueden anotar en una hojita en blanco que tiene ahí al lado. Juan 6:37 habla de la elección. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero por otro lado, dice, al que a mí viene, ¿qué pasa? No le echo fuera. Y si usted está dudando y dice, ¿cómo? Si en realidad, yo vine porque quise, pero en realidad, el Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, somos un regalo de Dios, ¿a quién? Al Hijo. Todas las personas que vienen a Cristo son un regalo del Padre al Hijo. Nosotros venimos a cumplir el gozo, la alabanza que vamos a ofrecerle a Dios, a Jesús, como por ser el Hijo de Dios. Yo sé que es difícil a veces entender estas cosas y es complicado y a veces uno no está de acuerdo, pero está por toda la Escritura. Dice el 6:39, para que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, no voy a perder ninguno. Todos van a ser resucitados en el día postrero. Por eso la salvación depende de Dios, porque Dios la ideó, Dios nos llamó y Él nos va a llevar al cielo. Y dice Romanos, que no vamos a tener tiempo para leerlo, pero Romanos dice que a los que llamó, ¿se acuerdan? A Él nos llamó. A los que llamó, a ver, le digo el pasaje. Romanos 8, 28 al 34. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Es decir, ninguno de nosotros que ha sido llamado por Dios se va a perder. Porque la salvación no depende de nosotros. Y sabemos, dice 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados por Dios para un propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Fíjense, si alguien duda de su salvación, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Increíble, increíble. Ninguna de las ovejas del Señor se va a perder. Increíble, ¿no? Ninguna. Es más, Dios nos ve a nosotros, como compartía una vez, como si nosotros nunca jamás hubiéramos pecado, porque somos justos delante de Él. Ahora, nosotros tenemos
hay personas que no tienen la certeza de la salvación. Es decir, están seguros de su salvación, pero no tienen la certeza. La certeza es el sentimiento de que sabemos que estamos seguros. La certeza es una bendición que se puede perder. A veces estamos seguros que somos salvos, pero no tenemos la bendición de la certeza de que somos salvos. Y a veces dudamos. Y cuando uno duda de la salvación, con esto terminamos, digo, sí, hay tres cosas que pasan. Primero, que no sean salvos. Si alguien duda, puede ser que no sea salvo. La segunda, no tiene la bendición de la certeza. ¿Por qué? Porque no está caminando en obediencia. Cuando uno camina en desobediencia a Dios, no tiene certeza, porque no ve las pruebas de la salvación en su propia vida. ¿Entiende? No ve las pruebas. Jesús dijo en Mateo 7 que el árbol bueno produce buenos frutos y el árbol malo produce malos frutos. Y dice también, ¿puede el árbol bueno producir malos frutos? No. ¿Y puede el árbol malo producir buenos frutos? Tampoco. Pero a veces nosotros vemos a un creyente, supuestamente creyente, que vive su vida como quiere, no asiste a la iglesia, no tiene comunión con los hermanos, hace de la suya. Y decimos, no, pero es creyente. Y nosotros seamos un árbol que tiene pera y da pera, y un árbol que tiene limones da limones. Entonces, un creyente que no vive en obediencia y que no vive en comunión, ¿cómo nosotros vamos a tener la seguridad de que es creyente? Entonces, pueden pasar dos cosas. O no es salvo, o no está bendecido con la certeza porque está caminando en desobediencia, como este ejemplo. O tercero, está siendo abofeteado por el diablo, que es el padre de mentira, y que le hace creer que no es salvo. Porque Jesús le dijo a Simón, 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 ¿se acuerdan? El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero él dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, ¿se acuerdan en el caso de Job? El diablo se presentó delante de Dios y le dijo, Job, ustedes lo escucharon, Job te sirve porque vos le das todo, porque es rico, porque tiene muchos hijos, porque le va bien, etcétera. Pero sacale todo lo que tiene a ver qué pasa. Entonces el diablo toma parte a veces en nuestra vida y nos abofetea con enfermedades, con problemas, con peleas, con dudas de todo tipo. Entonces dudamos de nuestra salvación. Pero para tener certeza de nuestra salvación, tenemos que tener dos cosas nomás, y ahí sí, termino, porque se van si no. Termino. Una doctrina pura, 2 Juan 9, fíjense, 2 Juan 9, pueden anotarlo. 2 Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Fíjense, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan no lo hace tan complicado, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros. Tampoco tenemos que hacerle la cruz y decir, este no tiene a Dios, no me importa más nada, que se pierda en el infierno. No, porque también la Escritura dice que nosotros tenemos que ser compasivos y buscar al que se descarría. Pero entonces, dice Juan, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando nosotros tenemos la doctrina correcta, no dudamos de nuestra salvación. Por eso hay muchos evangélicos y de otras religiones que dudan de su salvación, porque no tienen la doctrina correcta. Creen en cualquier cosa. Y entonces los mormones la pierden, los testigos de Jehová la pierden, aquellos la pierden, los otros también, etcétera, etcétera. No tienen una doctrina correcta, entonces no están seguros. Pero por otro lado, una vida correcta o una vida pura. Fíjense, terminamos con este versículo, Tito 2:11. Agréguenlo si quieren ahí, Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
O sea, la gracia de Dios por la cual fuimos salvos nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y además, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y fíjese cómo termina, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué nos enseña la salvación? Que nosotros tenemos que negar la impiedad. Entonces, para que nosotros experimentemos la certeza de la salvación, si es que alguno alguna vez duda o si está dudando en este momento, tenemos que tener una doctrina correcta y una vida correcta. Y esos son los frutos de alguien que es salvo, de aquel que es salvo, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Señor, te alabamos por este tiempo que estuvimos juntos. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Y hay tanto para ver, Señor. Hay tanto para estudiar. Gracias porque tu salvación llegó a nosotros sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros hubiésemos hecho algo para que vos nos elijas. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo, nos buscó. Nosotros respondimos a tu llamado y así es como nos convertimos en hijos tuyos, porque nos arrepentimos un día y pusimos nuestra fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos tener la certeza de la salvación, que estemos seguros de nuestra salvación. Gracias porque has provisto todo lo que necesitamos para vivir en este mundo sobria y piadosamente. Gracias porque, Señor, tenemos tanto para aprender, tenemos tanto para cambiar, pero queremos hacerlo paso a paso, queremos hacerlo contigo, Señor, con tu ayuda, con tu bendición. Bendice a cada uno de los hermanos que ha tomado el esfuerzo y el tiempo para venir y que realmente podamos disfrutar de estar juntos, de estudiar tu palabra y de estar en comunión. Bendícenos, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.